y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos les brindan la más cordial bienvenida a la presentación del nuevo enfoque del Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género por el empoderamiento económico de las mujeres. Saludamos a las autoridades, invitados especiales y al público en general. Esta mañana nos reunimos con el objetivo de socializar un plan que dé pasos firmes hacia la erradicación de la violencia en contra de las mujeres con hechos y apoyos concretos. Esta propuesta también nos permite recuperar la memoria de las cientos de mujeres que por décadas lucharon por defender sus derechos y por visibilizar su contribución a la economía. Según las Naciones Unidas, una de las principales dificultades para prevenir y acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas es la marcada insuficiencia de fondos que les permita alcanzar sus sueños y expectativas. Este esfuerzo interinstitucional que hoy presentamos muestra un importante aporte para desfeminizar la pobreza y lograr que las mujeres cuenten con opciones que garanticen su autonomía laboral, económica y productiva. Para iniciar este evento tenemos el agrado de invitar a la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, que presentará el Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género por la Autonomía Económica de las Mujeres. Bienvenida, ministra. Gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Querida María Alejandra, compañera vicepresidenta de la República, qué gusto pues encabezar este que es un acto, yo creo que emblema dentro de nuestro plan de erradicación de violencia. Querida Verónica, sin tu presencia como gerente del Banco Central del Ecuador, este acto sencillamente no era posible ni pensable siquiera. Hoy estar al frente de estas instituciones nos permite convocarnos, nos permite tomar algunas de las medidas que vamos a comentarles a ustedes. Compañeros representantes de los Ministerios de Economía y Finanzas, de Interior, de Industrias y Productividad, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de Transporte y Obras Públicas, del Ambiente, de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, de Ban Ecuador y de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Señores y señoritas ponen aquí, señoritas y señoritos tendríamos que decir en honor a la equidad. Fíjense ustedes cómo hasta en esos detalles las mujeres somos señoritas y solamente si es que nos casamos nos convertimos en señoras. Ahí sí ascendemos. Los hombres siempre son señores. Ellos jamás son señoritos. Ellos se casen o no, son señores. Representantes de los medios de comunicación y organizaciones y colectivos de mujeres que son finalmente las que iniciaron estas luchas y estos procesos. La violencia de género, creo que todos vamos a estar de acuerdo. Las violencias, las conductas societales que permiten la violencia no pueden ser definitivamente erradicadas sin el compromiso y sin la actoría de toda la sociedad, de todos los ámbitos de la gestión, de los organismos públicos, de los organismos privados, de las instituciones nuevas, de las modernas, de las antiguas, de los sectores públicos y de los privados, definitivamente de todas las personas. Por eso es que estamos aquí, porque queremos demostrar el trabajo conjunto que es el que efectivamente va a dar resultados inmediatos y de alto impacto. Por eso estamos aquí con nuestra compañera vicepresidenta, con María Alejandra y con Verónica, gerente del Banco Central. A ellas un agradecimiento especial, especialísimo. Es el mejor momento para estos compromisos cuando precisamente tenemos que hacer una evaluación integral del plan de erradicación de violencia y promover algunos ajustes y en definitiva su replanteamiento. En el año 2007 el Estado ecuatoriano asumió el compromiso de combatir la violencia de género. El 10 de septiembre del 2007 se promulga la Política Pública Nacional
para erradicar la violencia de género contra la niñez, adolescencia y mujeres, y se crea una comisión de coordinación interinstitucional de erradicación de violencia de género. A partir de ese año, desde el 2007, quiero hacer hincapié en esa fecha, se avanzó en el fortalecimiento de los registros administrativos, se avanzó en campañas de concientización, en protocolos de atención integral especializada. Sin duda se avanzó y mucho. Esto también es importante y en honor a la justicia decirlo, fue el resultado de los reclamos y de las luchas sostenidas de las organizaciones de mujeres y de los colectivos feministas, porque ha sido el feminismo el que le obligó a la sociedad a discutir y debatir estos temas. El feminismo no es, por favor, jamás ha sido lo contrario o el otro extremo del machismo. Como dice Ismael Serrano, no es que el abolicionismo es el otro extremo de la esclavitud. De la misma manera, el feminismo jamás podría ser considerado el extremo al machismo. El feminismo no dice que se golpea a los hombres o a los hijos. El feminismo no ha matado a ningún ser humano. El feminismo nos permitió a las mujeres tener derecho a la maternidad, a una licencia de maternidad, poder votar, poder acceder a la educación universitaria o decidir usar pantalones. El machismo agrede, humilla, golpea y mata. No tiene sentido una distorsión de tanta mala fe como creer que el feminismo es una amenaza. El feminismo es una lucha emancipatoria de la sociedad. Y el feminismo es el que hace posible que estemos aquí debatiendo y exigiendo una vida sin violencia para hombres y sin duda para las mujeres. El feminismo, a más de lo que comentábamos, también nos obligó a que incluyamos dentro del Código Penal la tipificación del femicidio en el año 2014. Y ahora, con el feminismo de la mano, se nos hizo posible que la Asamblea Nacional apruebe y ayer reconsidere y deje ya en firme la votación sobre una ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esta fue una lucha de todas las mujeres que encontraron eco en la propuesta del presidente Lenín Moreno, porque como decíamos en otros días, él nos creyó. Él creyó en esta lucha de las mujeres cuando le decíamos, no, es que no somos iguales. Aunque se esfuercen en decir que somos iguales, no somos iguales. Nosotros tenemos que cambiarnos de vereda cuando caminamos en la calle, porque vemos que alguien se acerca y nos amenaza, que alguien nos va a mandar la mano, que alguien nos va a decir obscenidades de las no estamos obligadas a aguantar. No somos iguales cuando subimos a un transporte público y nos atacan, nos acosan. No somos iguales cuando en la universidad los profesores no nos quieren pasar una nota sin que vayamos primero a una cita privada con ellos. No somos iguales cuando no tenemos las mismas posibilidades de nuestros compañeros de poder en libertad escoger la carrera universitaria. Las mujeres tenemos que fijarnos hasta en los horarios. Preferimos las carreras en el día o en la tarde, porque en la noche los peligros son mayores. ¿De qué igualdad estamos hablando? La pobreza es femenina, el analfabetismo sigue siendo femenino. El ganar un 30% menos es un problema para las mujeres, no para los varones. ¿De qué igualdad estamos hablando? Por eso, a pesar de los diferentes avances que en términos de erradicación de la violencia podemos comentar, creemos que una de las formas más duras de violencia es precisamente la de la pobreza. Los importantes avances en materia de defensa de derechos por parte del Estado ecuatoriano
no han sido suficientes para modificar la situación de desigualdad en la que estamos las mujeres. Nuestra condición laboral sigue siendo precaria, sigue siendo desigual en relación a la de los hombres. La brecha salarial en el mundo se mantiene en el 23%. En América Latina estoy segura de que es superior. En el Ecuador, el 61, casi el 62% de las mujeres tiene un empleo precario. Más de 14 puntos porcentuales de diferencia que sus compañeros varones. El 43% de las mujeres más pobres en el Ecuador carecen de ingresos propios. El analfabetismo, decíamos, es femenino, igual que la pobreza es femenina. Si bien la ampliación de la seguridad social para el trabajo no remunerado del hogar constituyó uno de los hitos más importantes de la Revolución Ciudadana, en el Ecuador el 41% de las mujeres más pobres se dedica exclusivamente a las tareas del hogar y no recibe por esa dedicación ningún salario, ningún reconocimiento. Además, dedican más de 18 horas semanales para el trabajo al interior de la casa, las mujeres que sí tienen un trabajo fuera. 18 horas semanales adicionales a las 40 horas de trabajo fuera. Ojalá sus compañeros compartieran esas actividades, porque mientras las mujeres emplean 18 horas, los hombres solamente 6. Por eso es necesario actualizar el plan y actualizar la mirada que tenemos sobre el plan. Queremos apuntar y enfocar a una problemática estructural, la inequitativa distribución de la riqueza y la división sexual del trabajo. El nuevo plan se enfoca en desmantelar, es una propuesta muy fuerte, en desmantelar la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Es imposible erradicar la violencia si no disminuimos la pobreza y si no garantizamos el empoderamiento económico, productivo, patrimonial de las mujeres. La autonomía económica es determinante en una vida libre de violencia. Eso les permite a las mujeres tomar decisiones que a veces salvan su vida o salvan la vida de los hijos. Tener algún tipo de ingreso propio les puede obligar a abandonar el hecho del dolor, el hecho del crimen, obligar a pedir auxilio, saber que están en posibilidades de determinar su vida si es que tienen un trabajo, si es que tienen un ingreso permanente. Por eso es que en los nuevos ejes del plan planteamos en prevención, en uno de los ejes que son fundamentales, la prevención, atención y protección y reparación. Dentro de la prevención definitivamente proponemos el empoderamiento económico de las mujeres para reducir el factor de riesgo que es la violencia. Hemos iniciado el trabajo para generación y fortalecimiento del emprendimiento productivo de las mujeres, pero necesitamos que nuestras compañeras accedan de manera preferente al crédito. Las asociaciones de mujeres en todos los sectores, las asociaciones pueden ser proveedoras de bienes, de servicios, de productos. Tenemos que darles acceso al crédito, hay que darle el chance a que la mujer se empodere y esto es con el acceso a crédito. Le hemos propuesto al presidente de la República reconformar el Comité de Erradicación de Violencia con integrantes del sector productivo y del Banco Central para trabajar en estrategias productivas y de financiamiento para las mujeres con énfasis en las mujeres víctimas de violencia. Y aquí quiero comentarles algo que es muy importante. De todas las mujeres que recibieron auxilio, que recibieron ayuda y atención en los centros de atención a víctimas o en las casas de acogida para mujeres, a ninguna de ellas le tenemos que lamentar muerta.
Ninguna de las compañeras atendidas en los centros de atención o en las casas de acogida, ninguna ha sido víctima de femicidio. De manera que sí hay, cuando hay intervención a tiempo, sí hay posibilidad de salvarnos la vida. Estas mujeres que han pasado por los centros de atención o por las casas de acogida son mujeres que cuando tienen la posibilidad de algún emprendimiento, por más precario, por más mínimo que sea, no vuelven a ser víctimas de violencia. Entonces, imaginémonos si es que se anula esa posibilidad del emprendimiento o del crédito o de la alternativa económica. Se le obliga a la mujer a volver a las garras del agresor. Y volver a las garras del agresor, que algunos siguen retratando como que son las garras del amor. Allí la mujer es asesinada, golpeada con tanta hazaña hasta la muerte. Por eso es importante, es definitivo, encontrar para las mujeres una alternativa que les permita su empoderamiento económico. Hemos propuesto, como les decía al presidente, la reconformación del comité, pero también hace falta en la prevención hablar de otro tema, que es el de salud sexual y salud reproductiva. Somos, no sé si decir demasiado, como una carga peyorativa, pero la fecundidad alta y temprana, la fertilidad de nuestras mujeres, es otro factor determinante en la violencia. Ha habido inmensos esfuerzos del sector salud, inmensos esfuerzos. Creo que ha habido allí gente absolutamente comprometida, pero se tiene que radicalizar la política en cuanto a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Tenemos definitivamente que reducir la tasa de embarazo adolescente. Y aquí, con la claridad de que hasta donde sabemos no se ha reportado en el mundo una mujer que se embarace sola. Entonces, digamos, hay unos responsables que no aparecen siquiera, pues, que se desentienden. No hay compromiso del macho, y no digo de los hombres, no hay compromiso de los machos en asumir y acompañar a la mujer durante sus 9 meses de embarazo. No hay tampoco la cabal conciencia de que cualquier alumbramiento de una niña de menos de 14 años es producto de una violación. A los 14 años no hay consentimiento en las relaciones sexuales, definitivamente. Todos los embarazos de menores de 14 años son producto de violaciones. Y hay que decirlo y hay que denunciarlo. Tenemos que encontrar los mecanismos, las herramientas y la sinceridad suficiente para hablar de derechos sexuales, de salud sexual y de salud reproductiva. Y esto no es posible con el discurso de con mis hijos no te metas. No es posible. No es posible con el discurso de los antiderechos y de los sectores más retardatarios de la sociedad. No es posible. Los espacios seguros para mujeres. Aquí hago una convocatoria porque tienen que participar de esto los gobiernos seccionales. Los alcaldes, las alcaldesas que están, porque son muchos, comprometidos con la erradicación de la violencia de género. Se tienen que aprobar no únicamente ordenanzas, sino generar y garantizar espacios públicos, comunitarios, espacios laborales seguros. Y aquí, a más de garantizar la consolidación de barrios seguros, de un sistema de alertas tempranas como está desarrollando el Ministerio del Interior con importantes resultados, también hay que convocarle a la empresa privada. Si las trabajadoras de las empresas llegan con un peinado diferente para tapar un moretón o con gafas para tapar los ojos inflamados y ensangrentados, los jefes, que generalmente son hombres, no pueden ver a otro lado.
No pueden sentirse cómodos viendo a otro lado. Tienen que denunciar lo que está sucediendo, porque no es que de por medio exista un problema de pareja. Es un tema de seguridad ciudadana, de salud pública y de derechos humanos. ¿Cómo ven a otro lado? ¿Cómo no se presenta la denuncia? ¿Cómo no apoyan a esa mujer y le dicen, podríamos solicitar una boleta de auxilio o una medida de intervención inmediata? ¿Cómo se mantiene todavía el discurso de que los trapos sucios se laven en casa? Hemos visto la tragedia en el Ministerio de Justicia, hemos visto el desconsuelo de padres o de hermanos frente a los cadáveres de sus hijas o de sus hermanas. Entonces, no es posible que la alternativa sea el silencio o evitar la denuncia. Perdonen mis emociones, pero de verdad es la realidad de todos los días. Hay que concientizar a los hombres. Si es que hablamos de que más del 60% de las mujeres del Ecuador son maltratadas, estamos hablando de que más del 60% de los hombres son maltratadores. Y con los hombres y con los agresores y con los violentadores no se ha hecho un trabajo de concientización o de prevención. No se ha hecho. El nuevo plan incluye varias estrategias y una de las fundamentales es la de la comunicación. De verdad es la de la comunicación. Debe tener amplio alcance y estrecha coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Las alcaldías, las prefecturas, los espacios más pequeñitos como son los de las juntas, tienen que jugarse en la apuesta para erradicar la violencia contra las mujeres. Así como la conciencia feminista impulsó el fortalecimiento de las mujeres como sujetas de derechos, ahora necesitamos encontrar en las masculinidades el apoyo y el fortalecimiento que requerimos. No solo mujeres con poder o mujeres empoderadas, sino hombres compañeros de vida, sensibles, solidarios, que no nos ataquen. En el enfoque de atención y protección había un tema pendiente frente a las recomendaciones del Sistema Universal de Derechos Humanos en la constitución de un sistema de registro único de la información de violencia de género. En el planteamiento, dentro del plan de erradicación de violencia, esta es una prioridad. Esta va a ser una herramienta importantísima para tomar decisiones. Compañeros y compañeras, sin cifras, sin datos, sin números, es imposible tomar las medidas más acertadas. Y aquí en dos momentos, como decíamos, el sistema de alertas tempranas que ha implementado ya el Ministerio del Interior nos ha permitido salvar la vida de 6 potenciales víctimas de femicidio en el distrito Quitumbe, el distrito más violento contra las mujeres de todo el país. Fíjense ustedes qué cerca está de nosotros. No estamos hablando de una ciudad alejada, no estamos hablando de un lugar invisible, estamos hablando de Quitumbe, tan cerquita de la capital de la República. Pero además de este sistema de alertas tempranas que se va implementando en otros lugares focos de violencia machista, también tenemos el sistema de registro único de la información de violencia de género. El Ministerio de Educación reporta el suceso con uno de sus estudiantes. El Ministerio de Salud reporta también la atención a una niña o a una mujer que ha sido agredida por un posible episodio de violencia de género. La Fiscalía también reporta dentro del mismo sistema de registro único. Esta información también le llega al Ministerio de Justicia o al Consejo de la Judicatura. Tenemos ya todos los episodios de violencia en torno a la misma persona registrados. Sabemos entonces, eventualmente, de que se trataría de una mujer, de una niña, de una adolescente en riesgo potencial de ser asesinada. Por eso es que con la función ejecutiva, con el Consejo de la Judicatura y con la Fiscalía, detectar y atender
de manera oportuna todos estos casos, va a permitirnos una cercanía con las mujeres que, rompiendo el silencio, van a encontrar que tuvo sentido esa medida. A veces les decimos, están obligadas a denunciar y les pedimos tal vez demasiado, porque si es que es difícil denunciar a su pareja, a su compañero de vida, imagínense lo que será para algunas mujeres que el agresor sea el hijo o que sea el padre. Y de estos temas tan espinosos a veces ni se quiere hablar. Peor todavía denunciar, porque entonces, sí, es mi hijo o es mi papá. Yo quiero que no me golpee, pero no quiero que se vaya a la cárcel. Por eso es la necesidad de hacer una intervención a tiempo y además de medidas judiciales, dar medidas administrativas de atención inmediata como las que se implementaron en la ley. Hay que fortalecer a nuestros equipos técnicos especializados, establecer mecanismos de seguimiento, de acompañamiento de los propios servidores públicos que atienden situaciones de violencia. Aquí, la mayor parte de los que estamos aquí reunidos somos servidores públicos. Que no se nos ocurra actuar con indiferencia frente a una mujer violentada. Que no le digamos vuelva otro día. Que no disuadamos a la mujer que venció el miedo y se presenta para denunciar. Que no le hagamos, que no seamos indolentes. Hay mujeres para quienes el esfuerzo gigante fue el de los 25 centavos para el transporte y que no vuelve a conseguir la moneda. No le hagamos repetir el viaje. A veces necesitamos dolernos más de la situación de la mitad de la humanidad que sufre una violencia de verdad súper cruel. Como funcionarios públicos necesitamos estar capacitados, desde luego, todos los días, actualizarnos, por supuesto, pero ojalá en todas nuestras instituciones públicas los protocolos no solamente nos digan cómo tenemos que actuar, sino nos ayuden a modificar nuestros patrones de comportamiento, porque siguen siendo machistas, siguen siendo patriarcales, siguen discriminando a las mujeres. Finalmente, compañeras y compañeros, en el enfoque de reparación, tenemos que evitar la revictimización de las mujeres. La reparación no es solamente la indemnización o la reparación simbólica. Tiene que restituir, tiene que rehabilitar, tiene que garantizar medidas de no repetición. Por eso es importante el trabajo con los agresores. En Perú hay algunas alternativas en diferentes países, pero en Perú ha habido un programa interesante de trabajo con los hombres agresores. Se llama Hombres de Miércoles, pero es porque se reúnen los miércoles. Y con estos hombres de miércoles, que les digo, también hay que reconocer los esfuerzos de aquellos que, siendo criados y obligados al machismo, no sé si obligados, pero promovidos al machismo, hay unas solidaridades inmensas que se han levantado en muchísimos hombres, que han desarrollado eso de soy un hombre y no soy un macho. Y soy un ferviente defensor de las causas de las mujeres porque es una causa que le sigue oprimiendo a la sociedad. Y en esa línea, en esos comportamientos, el trabajo con los agresores es fundamental. Porque yo supongo que para un macho el peso del machismo es demasiado cargado. Es demasiado complicado vivir con eso a cuestas. Y saber que son los acusados de tantos crímenes y de tanta violencia contra las mujeres. En la reparación, y está en la ley, también se plantea un fondo para reparación de víctimas de femicidio. Eso sería reparación integral. Pero hay otro tema que está pendiente y que es repararle a la sociedad. Una sociedad que violenta a las mujeres es una sociedad que está repudiando a las mujeres y que está repudiando a los seres humanos. La modificación de estos patrones y de estos comportamientos que han sido socialmente aceptados, naturalizados durante décadas y durante siglos, no es cuestión de una ley.
como bien decía hoy día el Telégrafo, algún acierto tuvo, cuando dijo que claro, para aprobar una ley, para cambiar una ley se necesitan votos, pero para cambiar comportamientos sociales, ¿qué es lo que se necesita? Es un tema más a largo plazo. Y cuando es a largo plazo, tenemos que enfocarnos en la prevención y en la educación. Y a veces, compañeros, cuando decimos es una cuestión de prevenir y de educar, la gente como que se desilusiona. Y dice, es educación. Es educación. Es educación. Y hay una educación en las casas y hay otra en las aulas. Y hay una con los profesores y hay otra con el papá, con la mamá, con la diversidad de los actores de nuestras familias. Hay unas conductas que se normalizan y que son muy crueles. Y hay unos episodios que vienen precisamente de la normalización de estas conductas. Por eso es que tengo que convocar e insistir en la participación de los medios de comunicación. No pueden seguir alimentando el machismo. No pueden seguir utilizando a las mujeres y cosificando a seres humanos. No podemos seguir teniendo una programación chatarra, como comida chatarra, una programación chatarra que no nutre a los seres humanos. No podemos actuar sin el compromiso de todos y de todas. Y en esto es fundamental la participación de todos los actores, más todavía de los que producen y reproducen estereotipos. Pido a los medios de comunicación como instituciones y a los periodistas, que hay muchísimos muy sensibilizados en este tema y jugados definitivamente en este tema, que sean parte de esta cruzada. Pido a las instituciones que no se atreven a cambiar. Una de ellas, las iglesias. La iglesia también ha sido una reproductora de opresión y de machismo contra las mujeres. Pero hay una iglesia que también aconseja y recomienda, que es la iglesia que libera a los oprimidos. Y la violencia oprime, definitivamente la violencia oprime. Entonces pedimos aquí también la colaboración de todas las instituciones. No sé si el llamado sea suficiente, pero no quiero dejar a ningún actor fuera, Les pido a las familias, ojalá estos mensajes de alguna manera provoquen o inviten al debate familiar. Les pido a las familias acompañar a las víctimas que hay adentro. Hay demasiada violencia en las familias. La violencia sexual, que también es parte de la violencia que vivimos las mujeres, es una de las formas de violencia que enfrentamos las mujeres. La violencia sexual no viene de desconocidos. Es un altísimo porcentaje, los agresores, los violentadores sexuales están dentro de las familias y por eso mismo se ha convertido en un tema tabú, de vergüenza, de bochorno de la sociedad. Las familias no pueden mantenerse en silencio frente al cometimiento de delitos como son los de violencia. Solamente así el plan va a tener sentido y sobre todo va a tener resultado. Tiene ya algunos años y por eso necesitamos evaluarlo y replantearlo. Pero también necesitamos incluirnos. Si es que escuchamos gritos, lamentos, golpes en el departamento de al lado, no es un tema de la pareja. Uno puede hacer una llamada de auxilio, puede llegar a esa intervención. Si es que vemos a una mujer golpeada, sí podemos comedirnos, se está tratando de un ser humano. Si es que vemos dentro de nuestras instituciones a un funcionario acosador, que hay muchos, hay que reportar y hay que sumariarles o denunciarles, porque de otra manera, ese silencio solamente alimenta al acosador y alimenta la impunidad.
¿Cómo les pedimos entonces a las mujeres que denuncien si el acosador tiene el respaldo de sus propios compañeros? Estos son los ejes que se presentan en el plan. Queremos, como dice el presidente, abordar la violencia desde que empieza, porque son ciclos los que se cumplen. Desde transformar los patrones culturales hasta reparar a las víctimas de violencia. Este es un liderazgo del presidente Lenín Moreno, que les digo, ha sido muy sensible a estos temas, porque más fácil es negarse a reconocerlos. Lo asumimos bajo el liderazgo del presidente Lenín Moreno, pero lo tenemos que asumir también bajo el liderazgo de hombres y mujeres comprometidos con la emancipación, con una sociedad más libre, con una sociedad más pacífica, con una sociedad más respetuosa, no más tolerante, más respetuosa de los seres humanos. Pasemos, compañeros, pasemos de la tolerancia al respeto y del respeto a la valoración de las personas. Solamente así podríamos sentirnos satisfechos como sociedad, cuando hagamos intentos válidos, serios, de erradicar esto que es una epidemia, que es un flagelo que enfrentan las mujeres en todo el mundo y que es la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Alvarado, por su intervención. Esta estrategia pionera impulsará y motivará a la banca pública y privada nacional a diseñar productos que contribuyan y promuevan la equidad económica desde la perspectiva de género. ¿Por qué hacerlo? La desigualdad entre los géneros persiste en todo el mundo y acabar con este problema requiere de esfuerzos contundentes. Una de las estrategias que posibilitará alcanzar este objetivo se ubica en la esfera de la economía real, de las y los ciudadanos, sobre todo de aquellas personas directamente afectadas por este mal, como el de las mujeres víctimas de la violencia. Hacia allá apunta la estrategia que ha diseñado el Banco Central del Ecuador y que será presentada a continuación por su gerente general, Verónica Artola Jarrín. Su tema de exposición es Autonomía Financiera de las Mujeres y Erradicación de la Violencia de Género. Recibimos a la economista Verónica Artola. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República encargada, querida Rosana, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, autoridades y representantes del Gobierno Nacional, autoridades del Banco Central del Ecuador, medios de comunicación, ciudadanía en general. Muy buenos días a todas las mujeres y hombres aquí presentes. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por haberse dado cita este día. En conmemoración de un año más de vida institucional del Banco Central del Ecuador, el mes pasado llevamos a cabo el tercer Seminario Internacional de Banca Central, dentro del cual se establecieron varias temáticas, siendo una de ellas justamente el tema de mujeres y desarrollo económico, nuevas estrategias hacia el bienestar. Esa jornada nos permitió visualizar el papel protagónico que desempeñamos las mujeres en el progreso de nuestros países, su importante participación en procesos que apuntalan a erradicar la pobreza y a mejorar el nivel de vida de nuestras sociedades. Sin embargo, también permitió evidenciar los importantes desafíos que en materia de género a los que enfrentamos América Latina y, por supuesto, el Ecuador. El desequilibrio que existen entre hombres y mujeres persiste en los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y en muchos otros más. A todo eso es lo que conocemos como brecha de género. Si bien en los últimos años en la región
se han producido cambios en el panorama relativo a la participación de la mujer en el mercado laboral, se ha visto reflejado en una mayor participación femenina en las actividades económicas y productivas. Aún las diferencias persisten entre mujeres y hombres, y estas diferencias siguen siendo muy altas. Así, según estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la tasa de participación laboral femenina alcanza el 53%, mientras que el de los hombres es mucho mayor, alcanzando casi el 78%. Así, las tasas de desempleo de las mujeres son sistemáticamente mayores que la de los hombres. La CEPAL, en su balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, señala que en 2015 la tasa de desempleo de las mujeres alcanzó el 8,6%, mientras que las de los hombres fue menor, alcanzando el 6,6%. Por tanto, la tasa de desempleo todavía sigue siendo elevada para las mujeres. En el caso del Ecuador, esta situación también se replica. Así, la tasa de desempleo de las mujeres a septiembre de 2017 alcanzó el 5,4% y el de los hombres el 3,2%. Otro indicador también de precariedad laboral entre mujeres y hombres es la desigualdad de la brecha salarial. Pese a todos los avances que se han hecho a nivel mundial, todavía persiste esta brecha de género. A nivel global, actualmente, la brecha salarial es del 23%, 23% cuando realizamos el mismo trabajo. Es decir, que un hombre en promedio gana 23% que una mujer, independientemente del trabajo o cargo que éste desempeñe. Incluso la brecha salarial se presenta más alta en la población femenina de mayor nivel educativo. Es alarmante observar que hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía para la misma tarea, los hombres sigan ganando más que las mujeres. Estas desigualdades tienen su base en un sistema social que reproduce estereotipos y conserva una división sexual del trabajo, que limita la inserción laboral de las mujeres. Y se ve exacerbada justamente por lo que conversábamos, que es la violencia de género. Tal como lo mencionó nuestro presidente Lenín Moreno en la campaña en contra de la violencia de género, no te quedes con los brazos cruzados, el Ecuador es todavía un país machista. Las cifras de mujeres víctimas de femicidio en lo que van del año 2017 lo evidencian. 93 mujeres han muerto víctimas de violencia de género durante este año. ¿Qué significa eso? Una mujer muere cada 4 días por algún acto violento. Es sencillo estar en contra de la violencia y es difícil entender que muchas mujeres, las mujeres en esta situación de violencia, no toman decisiones y no se alejan de ese entorno, precautelando su seguridad y su vida. Y la respuesta es muchas veces sencilla. ¿Y cuál es esta de por qué no se alejan? Y siempre es la misma: la autonomía económica, la autonomía financiera. Muchas mujeres, al no tener ingresos propios y mucho menos para ellas y sus familias, tienen que soportar estos ambientes de violencia a pesar de los riesgos que tienen, pues no ven otras alternativas. Es por eso que surge la profunda necesidad de luchar contra la violencia desde una de sus estructuras básicas, que es la dependencia económica. Estudios, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, han identificado que las mujeres empresarias constituyen la principal fuerza para la innovación y la creación de empleo. Así, se ha identificado en los últimos años que las mujeres emprendedoras en América Latina se concentran en las zonas urbanas y en la mayoría de los países de la región. Son casadas o convivientes y tienen niveles educativos altos. Casi la mitad de ellas, aproximadamente el 46%, tienen entre 30 y 45 años, mientras que la participación de jóvenes menores de 30 años es del 16%. La gran mayoría,
el 70% son dueñas o socias de microempresas y en menor proporción pequeñas y medianas empresas. Todas estas empresas se concentran sobre todo en sectores relacionados con los servicios y el comercio, la hotelería y los restaurantes. Entre las principales dificultades que encuentran las mujeres cuando quieren hacer sus emprendimientos son, por ejemplo, la falta de experiencia empresarial y en comercialización, insuficiente formación empresarial, barreras en el acceso al crédito. Es justamente desde esta perspectiva que el Banco Central del Ecuador, tradicionalmente reconocido como un ente de reflexión en cuanto a políticas económicas, ha considerado emergente implementar políticas y acciones urgentes y palpables para buscar la equidad desde la perspectiva económica, que sirvan como motivación justamente como motivación para que estas mujeres, víctimas de violencia de género, busquen herramientas, estrategias y acciones concretas para en conjunto decir alto a la violencia contra la mujer. De esta manera, tengo el gusto enorme que el Banco Central del Ecuador, en concreto, va a apoyar ya desde el día de hoy al Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género y ha destinado 10 millones de dólares para generar créditos para emprendimientos. $10 millones que son para emprendimientos de mujeres que son víctimas de violencia de género. Estas mujeres maravillosas que han decidido proteger sus vidas y las de sus niños, varias de ellas que se encuentran en casas de acogida del Ministerio de Justicia o acogidas de parientes o amigos, ahora tendrán la posibilidad de acceder a un crédito sencillo y ágil que les permitirá tener una semilla para reorientar sus caminos. Este fondo será canalizado a través de Ban Ecuador y estará en funcionamiento a partir de las primeras semanas del año 2018, con apoyo también en capacitación para las emprendedoras. Esta es una acción positiva que sabemos que, como digo, va a ser una semilla para ayudar. Va a ser la semilla de muchas mujeres, de muchas madres, de muchas familias. Sin embargo, si bien es muy positivo, no es suficiente para cambiar un problema tan grande. Es por esto que deseo que este instrumento no solo sea un apoyo directo para sus beneficiarios y sus familias, sino que más bien sea un primer paso en una estrategia de políticas y acciones orientadas a alcanzar la equidad desde la perspectiva económica, con el apoyo de actores a todos los niveles. Pues este es un problema mayor de nuestra sociedad y frente al cual todos y todas debemos actuar. Queridos todos aquí presentes, es alarmante e inaceptable que hoy en día en el Ecuador sigamos perdiendo a una madre, a una hermana, a una hija, a una amiga. Alarmante e inaceptable. Señoras y señores, ni una más muerta por violencia, ni una más agredida por ser mujer, ni una más con menor sueldo por un mismo trabajo, ni una más con menos acceso al crédito, ni una más que tolere la violencia de género por falta de autonomía financiera. Vamos adelante con este primer e importante paso, pero también hago un llamado a las cooperativas, a la banca privada, para que juntemos esfuerzos en los ámbitos de competencia de cada uno con el fin de concretar apoyos integrales en términos de asistencia técnica, capacitación, líneas de crédito, que promuevan justamente la equidad económica de cada una de las mujeres y tengan la mira muy clara de erradicar siempre la violencia contra la mujer. Juntas podemos, ni una más. Muchísimas gracias.
Hacemos la intervención de la gerente general del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola. Desde el enfoque propuesto, romper la trampa de la violencia implica actuar en varios frentes como la prevención, la atención, la protección y la reparación de las víctimas. Esta mañana se está presentando mecanismos directos que vislumbran la construcción de un nuevo empoderamiento de grupos vulnerables de la población, como en este caso representan las mujeres víctimas de la violencia. Estas estrategias y acciones concretas presentadas solo pueden tener éxito si diversas entidades trabajan en conjunto, acercando a los diferentes actores políticos, económicos y sociales en la búsqueda de soluciones. En este caso, el Gobierno Nacional, el Gobierno de todos, ha decidido tomar la posta y hacer un llamado para juntar esfuerzos, ideas y propuestas para erradicar la violencia en contra de las mujeres. A continuación, escucharemos la intervención de la vicepresidenta de la República encargada, María Alejandra Vicuña. Bienvenida, vicepresidenta. Amigos y amigas, compañeras Verónica, Rosana, Marisol, queridas compañeras, Lali, compañeros y compañeros de las distintas entidades del Ejecutivo, compañeras y compañeras de las organizaciones, de los distintos sectores de la sociedad, amigos de los medios de comunicación. Hace ya varias décadas, una teórica marxista de origen judío, Rosa Luxemburgo, referente en las luchas feministas, lanzó una proclama que debemos seguir asumiendo como una consigna permanente en este camino tan importante y a veces tortuoso hacia la igualdad. Ella nos decía que luchemos por un mundo en donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Creo que es una consigna que tiene una vigencia absolutamente plena. Sin lugar a dudas, un proyecto transformador tiene como principal y fundamental objetivo la lucha por la soberanía, concepto que debe ser entendido en su más amplio aspecto. Soberanía en el sentido de la nación, del Estado, de la patria, pero también como soberanía de las personas para tomar nuestras propias decisiones, en el marco del respeto a la autodeterminación. Siendo así, resulta evidente que las mujeres a lo largo del mundo han emprendido desde hace muchísimos años, décadas, siglos incluso, y cada vez con más fuerza la reivindicación por el derecho a la autodeterminación y el derecho que nos asiste a desarrollarnos plenamente en una sociedad que reconozca la igualdad entre los sujetos, pero también que respete nuestras diferencias. Cada vez más la mitad del mundo alza su voz contra un sistema cultural, social, económico, político que ha mantenido subordinadas a las mujeres y nos ha colocado en una situación de inferioridad culturalmente aceptada, que eso es lo más peligroso y lo más complejo de transformar. Y resulta imposible disociar la explotación producto de la división social del trabajo y la explotación derivada de la división sexual del trabajo. La forma en la que nuestras sociedades se han desarrollado es producto de la enajenación y de la desposesión. Somos sociedades, lamentablemente en nuestro país y por supuesto que en América Latina y en el mundo, somos sociedades basadas en la supremacía de unos sujetos sobre otros, de la apropiación de la naturaleza como un concepto apartado de la sociedad. Nos han enseñado como parte de un contrato social originario a partir del cual el sujeto se dio parte de su capacidad de decidir para construir una colectividad autogobernada bajo principios compartidos. No obstante, tal como dice Carol Paterman, el contrato originario constituye a la vez la libertad y la dominación. La libertad de los valores y la sujeción de las mujeres se crea a través del contrato original. Y el carácter de la libertad civil no puede entender sin la mitad despreciada de la historia, la cual revela cómo el derecho patriarcal de los hombres sobre las mujeres se establece a partir del contrato. La libertad civil no es universal.
La libertad civil es un atributo masculino y depende del derecho patriarcal. En nuestras sociedades nos han enseñado la mitad de la historia, aquella que cuentan la historia los hombres, algunos hombres, y que es contada por esos mismos hombres. Por ello fue que Olympe de Gouges, seguramente mi francés acaba de despedazar el apellido, pero en la Revolución Francesa redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, y en su primer artículo demandaba que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Y perdonen por haber extendido o haber hecho algunas de las conceptualizaciones que he mencionado, porque nos parece fundamental y absolutamente necesario partir con claridad de este concepto para poder avanzar con relativa facilidad en una tarea que es bastante compleja, como es la erradicación de la violencia contra las mujeres y también de la violencia basada en la condición sexogenérica. Pues en varias ocasiones el problema radica precisamente en concebir a la violencia como un elemento que afecta solamente a individuos y que por lo tanto su solución debe estar en medidas particulares, en medidas individuales respecto a la víctima. Pues no, ya como lo han mencionado nuestra querida Rosana y Verónica, la violencia contra las mujeres debe entenderse y debe asumirse como un fenómeno estructural propio de las sociedades, en las que la división sexual del trabajo es condición necesaria para su continuidad. Y desde este punto de vista, un plan de erradicación de la violencia requiere enfocarse desde lo general a lo particular, tal como señala este importante plan, este momento de repensar el plan, sus mecanismos para una mayor efectividad, sin lugar a dudas lo entiende desde un enfoque de la violencia de género como una violación de los derechos humanos, como un asunto de salud pública, porque no podemos dejar de asumirlo como tal cuando 6 de cada 10 mujeres en nuestro país son violentadas. De alguna forma, ya sea biológica, ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial. Un elemento que afecta y que frena el desarrollo nacional y por supuesto que es también un problema de seguridad ciudadana. Para la mayoría de las mujeres no siempre el lugar más seguro es su hogar, a veces son las calles, porque da la casualidad que al interior de su hogar, de su casa, está el principal agresor. Reconocer como importante este enfoque nuevo, esta dinamización, este fortalecimiento de los mecanismos es sin lugar a dudas importante y sumamente positivo para los derechos humanos. El nuevo enfoque que ha propuesto el Ministerio de Justicia al transversalizar el concepto de empoderamiento y particularmente del empoderamiento económico como mecanismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres resulta un avance sustantivo en este camino, insisto, a veces tortuoso, a veces complicado, pero con decisión política, con voluntad, pero sobre todo con empoderamiento de las mujeres y de la sociedad en su conjunto, absolutamente posible y realizable. La incorporación de políticas públicas que transversalicen este enfoque de género y promueve el empoderamiento de las mujeres son las herramientas adecuadas, al menos en lo conceptual, para garantizar una modificación sustantiva y objetiva de las condiciones concretas y estructurales en las que viven las mujeres y en las que son víctimas de violencia. El Estado ecuatoriano, como signatario de la Convención para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, CEDAW por sus siglas en inglés, tiene el compromiso, como señala el artículo 3, de tomar en todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objetivo de garantizarle el ejercicio y el goce pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones que el hombre. Bajo este nuevo enfoque, el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género debe convertirse en esa herramienta que oriente la política pública para acelerar la igualdad real. En la formal hemos avanzado sin lugar a dudas, por ello creo que nosotros somos las que
tenemos la posibilidad de hoy dirigirnos a este auditorio, antes en condición de legisladoras, hoy en condición de ministras, de gerentes del Banco Central del Ecuador, que antes estaba sin dudas vetada para las mujeres, y por supuesto incluso desde una vicepresidencia encargada. En lo formal hemos avanzado muchísimo. Falta un camino bastante largo para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres. Y este plan precisamente debe concebirse como la matriz de medidas especiales de carácter temporal que den cumplimiento a la CEDAW y demás instrumentos de derechos humanos del cual el Estado ecuatoriano es suscriptor. Pero así también, como parte de las decisiones políticas que se plasman en este importante instrumento y como mecanismos coadyuvantes para el empoderamiento de las mujeres, consta la línea de créditos que ya refería tanto Rosana como Verónica. Créditos que el gobierno de todos, el gobierno que preside el compañero Lenín Moreno, que es muy sensible ante este objetivo y sobre todo muy comprometido para alcanzarlo, y que su gobierno sin dudas impulsa en beneficio de las mujeres. Créditos que se enmarcan fundamentalmente en el cumplimiento de uno de los ejes del Plan del Buen Vivir, del Plan Nacional de Desarrollo. Derechos para todos durante toda la vida, que también está junto a otro eje central que es economía al servicio de la sociedad, pero también más sociedad, mejor Estado. Y esto implica necesariamente un empoderamiento real de la sociedad en su conjunto y fundamentalmente de las mujeres en este importante objetivo. El día de ayer, en Riobamba, que tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento de este plan de desarrollo que hemos denominado Toda una Vida, porque es precisamente el concepto desde el que el gobierno nacional, a la cabeza con el compañero Lenín Moreno, plantea a la sociedad, es precisamente... Llevamos también buenas nuevas a la ciudad de Riobamba y también a todo el país a través de los medios de comunicación. No solo estos ejes importantes y articuladores en una política pública integral en beneficio de nuestra gente, en beneficio del pueblo ecuatoriano, sino también como este enfoque de empoderamiento de las mujeres y sobre todo de los sectores que históricamente han sido postergados, el sector campesino, el sector rural fundamentalmente, como vemos que a lo largo de estos 6 meses de gobierno ya se han entregado a través del Banco del Pueblo, de Ban Ecuador, 500 millones de dólares en más de 120.000 operaciones crediticias. Pero la buena noticia no solo es que se ha dado para las organizaciones campesinas, para las asociaciones productivas y los agricultores y campesinos en general, sino que la inmensa mayoría de esos 500 millones de dólares han sido precisamente otorgadas a mujeres. Creo que esa es una muestra clara de cuáles son las prioridades del gobierno nacional y por dónde avanzamos hacia la consecución de esos objetivos. Pero no solo estamos hablando de crédito productivo, con mira al empoderamiento de la mujer rural, cuyos índices de violencia también son alarmantes y nos deben interpelar como sociedad, además de todas las carencias que desde el Estado históricamente se ha posibilitado, digamos, se han negado estos derechos, va de la mano también del acceso a crédito. En el marco de la minga agropecuaria, como uno de los programas emblemáticos del plan Toda una Vida, no solo hablamos obviamente de crédito productivo, sino de tierra otorgada y redistribuida en justos términos para quien la trabaja. Y ahí también están presentes las mujeres rurales, de la mano también, por supuesto, con capacitación y asistencia técnica. Pero en el marco de la garantía de derechos también asumimos y entendemos que el acceso a una vivienda digna, a una vivienda como elemento sustancial de un hábitat digno y seguro, no puede estar ligado a la condición socioeconómica de las familias o de las mujeres en particular. De manera que las viviendas, en el marco del otro programa emblemático del plan Toda una Vida, que es Misión Casa para Todos, serán entregadas fundamentalmente a las jefas de hogar, a las madres de las familias ubicadas en extrema pobreza. El empoderamiento económico de las mujeres mediante el impulso de iniciativas de carácter productivo nos permitirá como Estado dar cumplimiento a una de las recomendaciones del Comité de Cumplimiento de la CEDAW referente a las medidas especiales de carácter temporal orientadas al aumento de créditos para mujeres en función de las iniciativas productivas para el desarrollo. Y en este sentido es importante señalar que este plan incorpora la categoría analítica de la interseccionalidad como concepto que aborda el sujeto
mujer dentro de su realidad concreta y reconoce a las mujeres ecuatorianas en su diversidad. De la misma forma que en el Ecuador todavía, lamentablemente, no da lo mismo nacer hombre que nacer mujer. No todas las mujeres nacen y viven iguales y por ello es necesario asumir que para desfeminizar la pobreza debemos también feminizar la política pública y feminizar los instrumentos de desarrollo y de reversión de las inequidades sociales. No hablamos de supremacía en relación a los hombres, hablamos y exigimos y demandamos igualdad. Eso es la característica, eso es lo que plasmamos en la característica de la política pública integral e integradora que motiva y que promueve el gobierno de todos. Y este que es el gobierno de todos y de todas, este que es el gobierno también de las mujeres, el gobierno de las mujeres rurales, de las mujeres indígenas, de las mujeres afroecuatorianas, montubias, mestizas y blancas, el gobierno de las mujeres víctimas de la violencia patriarcal y machista. Y por ello procuraremos que el Estado responda con mecanismos adecuados y oportunos, efectivos también y eficientes para prevenir todo tipo de violencia. Con mecanismos adecuados, como mencionábamos. También trabajaremos y seguiremos insistiendo en la relación integral y en el mecanismo de justicia integral, no únicamente enfocada en la punición de la violencia, que sin lugar a dudas debe de marcar un hito en la no impunidad en estos temas, sino también de un mecanismo de justicia integral que enfoque también su proceso en la rehabilitación social, mediante la implementación de nuevos modelos y tratamientos penitenciarios. En eso nuestra querida compañera Rosana, como ministra de Justicia, viene desarrollando junto a todo su equipo un trabajo extraordinario y por supuesto que merece no solo el reconocimiento del gobierno nacional, sino de la sociedad en su conjunto. Iremos más allá, trabajando en la deconstrucción, que esto quizás es lo más complicado, en la deconstrucción, en el rompimiento de paradigmas socioculturales que tanto daño nos han hecho como sociedad. Paradigmas de desarrollo societal en donde las mujeres juegan un rol protagónico. Quiero terminar esta intervención señalando aquella frase de Kate Millett que decía: lo personal es político. Y sí, lo personal es político. Y recordando con esto que nada de lo que le pase a las mujeres nos es ajeno como gobierno, como Estado, como sociedad. Y que por lo tanto la política será el ámbito fundamental para construir una verdadera sociedad y una patria de todos y de todas. Como dije al inicio de mi intervención, quienes nos asumimos como revolucionarios, como revolucionarias, debemos trabajar por la conquista plena de la soberanía. Y esa tarea no solo puede darse desde el gobierno, desde las autoridades, es una tarea común desde las instituciones en conjunto, de la mano, acompañándonos con la ciudadanía. A ustedes, queridas compañeras, les invitamos a seguir construyendo juntas la política y juntos, acompañados por supuesto que de los hombres que son sensibles con estas causas, a caminar colectivamente sin que nadie se quede atrás. Y las invito también y los invito también a usar la crítica y la autocrítica como la mejor herramienta para construir un Ecuador de justicia, de inclusión y de equidad. Sin mujeres no hay democracia, sin mujeres no habrá revolución posible. ¡Que viva todas las luchas para erradicar la violencia de género! Muchas gracias. Agradecemos la participación a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. De esta manera concluye este evento especial y de gran significación en la lucha por el fin de las desigualdades y la violencia de género. El Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Justicia agradecen a todos ustedes por su presencia en la presentación de estas iniciativas, no sin antes reiterar su compromiso por la erradicación de toda forma de violencia. Muchas gracias. Les invitamos a los asistentes también a mantenerse de pie para realizar una fotografía con las autoridades, por favor.